Todo lo que debes saber del ocultismo está aquí en un solo video. Los reinos invisibles de la naturaleza están gobernando a los seres observables. En los últimos años, investigadores de muchos campos han estado explorando el lado oculto de la vida. Todos debemos aceptar la carga que conlleva la exploración de los misterios ocultos y dedicar nuestros hallazgos a la gloria de Dios y el bienestar de toda la humanidad. Quédate hasta el final de este video, porque la información que está aquí no lo encontrarás en ningún lado. Desde la antigüedad y en múltiples civilizaciones, la estrella Sirio ha estado rodeado de una misteriosa tradición. El libro Las enseñanzas secretas de todos los tiempos de Manning Hall han atribuido invariablemente a Sirio un estatus especial y la importancia de la estrella en el simbolismo oculto. ¿Qué hace que Sirius sea tan especial? ¿Se debe simplemente al hecho de que es la estrella más brillante del cielo? ¿O es también porque la humanidad tiene una conexión antigua y misteriosa con él? En este video analizo la importancia de Sirio a lo largo de la historia y las sociedades secretas y describiré el simbolismo que lo rodea. Sirio se encuentra en la constelación del Can Mayor, también conocido como el Gran Perro, y por eso se le conoce como la estrella del perro. Es 20 veces más brillante que nuestro Sol y tiene el doble de masa. Por la noche, Sirio es la estrella más brillante del cielo y su resplandor blanco azulado nunca ha dejado de sorprender a los observadores de estrellas desde el principio de los tiempos. No es de extrañar que Sirio haya sido venerado por prácticamente todas las civilizaciones. Pero ¿hay más en Sirio de lo que parece? Los artefactos de civilizaciones antiguas han revelado que Sirio fue de gran importancia en la astronomía. Las escuelas de misterio lo consideran como el sol detrás del sol y, por lo tanto, la verdadera fuente de la potencia de nuestro Sol. Si el calor de nuestro Sol mantiene vivo al mundo físico, se considera que Sirio mantiene vivo el mundo espiritual. Es la luz real que brilla en Oriente, la luz espiritual, mientras que el Sol ilumina el mundo físico, lo que se considera una gran ilusión. Asociar a Sirio con lo divino e incluso considerarlo como el hogar de los grandes maestros de la humanidad no solo está arraigado en la mitología de unas pocas civilizaciones primitivas, es una creencia generalizada que ha sobrevivido e incluso intensificado hasta nuestros días. En el antiguo Egipto, Sirio era considerado la estrella más importante del cielo. De hecho, fue astronómicamente la base de todo el sistema religioso de los egipcios. Era venerada como Sotis y asociada con Isis, la diosa madre de la mitología egipcia. Isis en el aspecto femenino de la Trinidad formada por ella misma, Osiris y su hijo Horus. Los antiguos egipcios tenían a Sirio en tan alta estima que la mayoría de sus deidades estaban asociadas de una u otra forma con la estrella. Anubis, el dios de la muerte con cabeza de perro, tenía una conexión obvia con la estrella Perro, y Thoth Hermes, el gran maestro de la humanidad, también estaba esotéricamente conectado con la estrella. El sistema de calendario egipcio se basaba en la salida helíaca de Sirio, que se producía justo antes de la inundación anual del río Nilo durante el verano. El movimiento celeste de la estrella también fue observado y venerado por los antiguos griegos, sumerios, babilonios y muchas otras civilizaciones. Por ello, la estrella era considerada sagrada y su aparición en el cielo iba acompañada de fiestas y celebraciones. La estrella canina anunciaba la llegada de los días calurosos y secos de julio y agosto. De ahí el término popular, los días caninos del verano. Varios investigadores ocultistas han afirmado que la Gran Pirámide de Giza fue construida en perfecta alineación con las estrellas. Se decía que la luz de estas estrellas se utilizaba en ceremonias de misterios egipcios. Los recientes descubrimientos científicos relacionados con la Gran Pirámide y sus misteriosos pozos de aire han llevado a los investigadores a confirmar aún más la importancia de Sirio dentro de la pirámide. Aquí vemos la alineación estelar con la Gran Pirámide de Giza. Vemos a Orión asociado con el dios Osiris, está alineado con la cámara del rey, mientras que Sirio, asociado con la diosa Isis, está alineado con la cámara de la reina. Un aspecto fascinante de Sirio es la coherencia del simbolismo
y los significados que se le atribuyen. De hecho, varias grandes civilizaciones han asociado a Sirio con una figura parecida a un perro y han visto a la estrella como el origen o el destino de una fuerza misteriosa. En la astronomía china y japonesa, Sirio es conocido como la estrella del lobo celestial. Varias tribus aborígenes de América del Norte se referían a la estrella en términos caninos. Las tribus Seri y Tohono O'odham del suroeste describen la gran estrella como un perro que sigue a las ovejas de las montañas, mientras que las tribus Blackfoot lo llamaban cara de perro. Los Cherokee emparejaron a Sirio con la estrella Antares como perro estrella guardián del canino de las almas. La tribu Wolf de Nebraska la conocía como la estrella lobo, mientras que otras ramas lo conocían como la estrella coyote. Más al norte, los Inuit de Alaska del estrecho de Bering lo llamaron perro lunar. En 1971, el autor estadounidense Robert Temple publicó un controvertido libro titulado The Sirius Mystery, donde afirmaba que los Dogon, una antigua tribu africana procedente de Mali, conocían detalles sobre Sirius que serían imposibles de conocer sin el uso de telescopios. Según él, los Dogon entendían la naturaleza binaria de Sirio, que en realidad está compuesta por dos estrellas llamadas Sirio A y Sirio B. Esto llevó a Robert Temple a creer que los Dogon tenían conexiones directas con seres de Sirio. En la mitología Dogon se dice que la humanidad nació de los Nommo, una raza de anfibios que eran habitantes de un planeta que giraba alrededor de Sirio. Se dice que descendieron del cielo en un barco acompañado de fuego y truenos e impartieron a los humanos un conocimiento profundo. Esto llevó a Robert Temple a teorizar que los Nommo eran habitantes extraterrestres de Sirio que viajaron a la Tierra en algún momento del pasado distante para enseñar a las civilizaciones antiguas como los egipcios y los Dogon sobre el sistema solar de Sirio y nuestro propio sistema solar. El sistema mitológico de los Dogon es sorprendentemente similar al de otras civilizaciones como los sumerios, egipcios, israelitas y babilonios, ya que incluye el mito arquetípico de un gran maestro de arriba. Dependiendo de la civilización, este gran maestro es conocido como Enoch, Thoth o Hermes Trismegisto, y se dice que enseñó a la humanidad ciencias teúrgicas. En las tradiciones ocultas, se cree que Thoth, Hermes, había enseñado a la gente de Atlántida, que, según la leyenda, se convirtió en la civilización más avanzada del mundo antes de que todo el continente fuera sumergido por el gran diluvio. Los supervivientes de la Atlántida viajaron en barco a varios países, incluido Egipto, donde impartieron sus conocimientos avanzados. Los ocultistas creen que las inexplicables semejanzas entre civilizaciones distantes como los mayas y los egipcios pueden explicarse por su contacto común con los atlantes. ¿Es Thoth, Hermes Trismegistos el equivalente de los Nommo de Dogon, que se cree que se originaron en Sirio? Los textos antiguos sobre Hermes los describen como un maestro de misterios que vino de las estrellas. Además, Thoth, Hermes estaba directamente relacionado con Sirio y la mitología egipcia. En el libro de Elena Blavatsky, Glosario Teosófico, se lee lo siguiente: la estrella perro, la estrella dorada en egipcio y reverenciada por los ocultistas. Por el primero, porque su salida helíaca con el sol era un signo de la benéfica inundación del Nilo. Y por el segundo, porque está misteriosamente asociado con Thoth, Hermes, dios de la sabiduría, y con Mercurio en otra forma. Así, Sotis Sirio tuvo y todavía tiene una influencia mística y directa sobre todo el cielo viviente, y está relacionado con casi todos los dioses y diosas. Era Isis en el cielo y se llamaba Isis Sotis porque Isis estaba en la constelación del perro, como se declara en sus monumentos. Al estar conectado con la pirámide, Sirio estaba, por lo tanto, conectado con las iniciaciones que tuvieron lugar en ella. The Sirius Mystery se lee lo siguiente: el tratado trismegístico, la Virgen del mundo de egipcio, se refiere al rito negro, relacionado con el Osiris negro, como el grado más alto de iniciación secreta posible de la antigua religión egipcia. Es el secreto último de los misterios de Isis. Este tratado dice que Hermes vino a la tierra para enseñar a los hombres la civilización y luego nuevamente montó a las estrellas, regresó a su hogar y dejó atrás la religión misteriosa de egipcio con sus secretos celestiales que algún día habrían de ser decodificados.
Interpretar la mitología de las culturas antiguas no es una ciencia exacta y las conexiones son inherentemente difíciles de probar. Sin embargo, el vínculo simbólico entre Sirio y el conocimiento oculto ha aparecido constantemente a lo largo de la historia y ha viajado sin problemas a través de los tiempos. De hecho, es tan venerado hoy como lo fue hace milenios. Las sociedades secretas modernas como los masones, los rosacruces y la aurora dorada, que se consideran órdenes herméticas debido a que sus enseñanzas se basan en la de Hermes Trismegisto, atribuyen a Sirio la máxima importancia. Una mirada educada a su simbolismo permite vislumbrar la profunda conexión entre Sirio y la filosofía oculta. Afirmar que Sirio es importante para las órdenes herméticas sería quedarse muy corto. La estrella canina es nada menos que el foco central de las enseñanzas y el simbolismo de las sociedades secretas. La prueba definitiva de este hecho es que muchas sociedades secretas llevan el nombre de la estrella. En el tarot, por ejemplo, Manninghal, las enseñanzas secretas de todas las edades, dice lo siguiente: el 17º triunfo mayor numerado se llama Les Étoiles, en francés la estrella, y representa a una joven arrodillada con un pie en el agua y el otro en el agua. Su cuerpo recuerda un poco a la esvástica. Tiene 2 urnas cuyo contenido vierte sobre la tierra y el mar. Sobre la cabeza de la niña hay 8 estrellas, una de las cuales es excepcionalmente grande y brillante. El conde de Gebelin considera que la gran estrella es Sirio, los otros 7 son los planetas sagrados de los antiguos. Él cree que la figura femenina es Isis en el acto de provocar las inundaciones del Nilo que acompañaron el ascenso de la estrella Perro. Por otro lado, en la masonería, en la logia masónica, Sirio es conocido como la estrella ardiente y una simple mirada a su prominencia en el simbolismo masónico revela su suma importancia. El autor masónico William Hutchison escribió sobre la estrella Sirio: es el primer y más exaltado objeto que exige nuestra atención en la logia. Bueno, de la misma manera que la luz de Sirio llegó a la Gran Pirámide durante las iniciaciones, está presente simbólicamente en las logias masónicas. En la masonería se enseña que la estrella ardiente es un símbolo de deidad, de total omnipresencia. El Creador está presente en todas partes. Y de omnisciencia, el Creador ve y conoce todo. Sirio es, por lo tanto, el lugar sagrado al que todos los masones deben ascender. Es la fuente del poder divino y el destino de los individuos divinos. Este concepto suele estar representado en el arte masónico. Entre tantos, por ejemplo, aquí vemos el arte masónico que retrata a Sirio, la estrella ardiente, como ellos lo llaman. Esto es el destino del viaje del masón. Para alcanzar la perfección, el iniciado debe comprender e internalizar con éxito la naturaleza dual del mundo, es decir, el bien y el mal, masculino y femenino, blanco y negro, etc., a través de la metamorfosis alquímica. Este concepto está representado simbólicamente por la unión de Osiris e Isis, los principios masculino y femenino, para dar a luz a Horus, el niño estrella, la figura parecida a Cristo, el hombre perfecto de la masonería, a quien se equipara con la estrella ardiente. Aquí vemos el jeroglífico egipcio que representa a Sirio. Ha sido interpretado esotéricamente como una representación de alta trinidad cósmica. El jeroglífico que representa a Sirio contiene 3 elementos: un obelisco, símbolo fálico, que representa a Osiris; una cúpula en forma de útero, que representa a Isis; y una estrella que representa a Horus. Este concepto es tan crucial para los masones que está integrado en alguna de las estructuras más importantes del mundo. Por ejemplo, el monumento a Washington, un obelisco egipcio que representa el principio masculino, está directamente conectado con la cúpula del Capitolio, que representa el principio femenino. Juntos producen a Horus una energía invisible representada por Sirio. Como afirmó Albert Pike anteriormente, el dios egipcio Horus y la estrella Sirio suelen estar asociados. En el simbolismo masónico, el ojo de Horus, es decir, el ojo que todo lo ve, a menudo se representa rodeado por el brillo de la luz de Sirio. Aquí vemos un tablero de calco masónico que representa el sol sobre el pilar izquierdo, que representa lo masculino, la luna sobre el pilar derecho, que representa lo femenino, y Sirio sobre el pilar del medio,
que representa al hombre perfeccionado, u Horus, el hijo de Isis y Osiris. Observe bien el ojo de Horus en Sirio. Aquí vemos el ojo de Horus dentro de un triángulo que simboliza la deidad, rodeado por el resplandor de Sirio, la estrella ardiente. Aquí el ojo que todo lo ve dentro de la estrella ardiente en el arte masónico. Dada la correlación simbólica entre el ojo que todo lo ve y Sirio, la siguiente imagen se explica por sí misma. La luz detrás del ojo que todo lo ve en el billete de $1 estadounidense no proviene del sol, sino de Sirio. La gran pirámide de Giza fue construida alineada con Sirio y, por lo tanto, se muestra brillando justo encima de la pirámide. Por lo tanto, un radiante homenaje a Sirio está en los bolsillos de millones de ciudadanos. Ahora vamos con el orden de la estrella de Oriente. El símbolo de la OES es una estrella invertida, similar a la estrella ardiente de la masonería. Considerada la visión femenina de la masonería, aunque los hombres pueden unirse, la Orden de la Estrella del Oeste, OES, lleva el nombre directo de Sirio, la estrella que sale del este. Una explicación pública en general de los orígenes del nombre de la orden afirma que se originó en la estrella de Oriente, que llevó a los 3 magos a Jesucristo. Sin embargo, una mirada al significado oculto del simbolismo de la orden deja claro que la OES es una referencia a Sirio, la estrella más importante de la masonería, su organización matriz. Puedo hablarles de Madame Blavatsky, Alice Bailey y la Teosofía. Elena Blavatsky y Alice Bailey, las dos figuras principales asociadas con la Teosofía, han considerado a Sirio como una fuente de poder esotérico. Blavatsky afirmó que la estrella Sirio ejerce una influencia mística directa sobre todo el cielo viviente y está vinculada con todas las grandes religiones de la antigüedad. Alice Bailey ve la estrella del perro como la verdadera gran logia blanca y cree que es el hogar de la jerarquía espiritual. Por ello, considera a Sirio como la estrella de la iniciación. Desde los albores de la civilización hasta los tiempos modernos, desde las tribus remotas de África hasta las grandes capitales del mundo entero, Sirio fue y sigue siendo visto como un dador de vida. A pesar de la disparidad entre culturas y épocas, a la estrella perro se le atribuyen los mismos misteriosos atributos. ¿Cómo es posible que todas estas definiciones se sincronicen tan perfectamente? ¿Existe una fuente común para todos estos mitos sobre Sirio? La estrella del perro se asocia invariablemente con la divinidad y se considera una fuente de conocimiento y poder. Estas conexiones son particularmente evidentes cuando se examinan las enseñanzas y el simbolismo de las sociedades secretas, que siempre han enseñado sobre un vínculo místico con este cuerpo celeste en particular. ¿Existe un vínculo secreto entre la evolución humana y Sirio? Descubrir este secreto significaría descubrir uno de los mayores misterios de la humanidad. Una mirada en profundidad al libro más importante sobre ocultismo del siglo XX, las enseñanzas secretas de todas las edades, y su gran autor, Manly Hall. No sé si saben, pero yo soy un gran seguidor de Manly Hall. Probablemente notaron que a menudo cito este libro de 1927 en mis videos. Hay una buena razón para esto. Las enseñanzas secretas de todas las edades es, en pocas palabras, la última referencia en el simbolismo oculto disponible en la actualidad. A diferencia de la mayoría de los libros modernos sobre ocultismo y sociedades secretas, que están principalmente en disipar mitos y desinformar al público, las enseñanzas secretas de todas las edades es un esfuerzo genuino para transmitir conocimiento sin filtrar. A través de su exploración meticulosa pero colorida de todas las escuelas ocultas a lo largo de los siglos, Manly Hall destaca la filosofía esotérica común que se ha transmitido de generación en generación y de civilización en civilización desde la antigüedad. El objetivo final, la iluminación espiritual a través de la activación de la glándula pineal, también conocida como el tercer ojo. A medida que Hall explora las sociedades secretas del pasado al presente, los símbolos antiguos de repente cobran sentido, las leyendas populares adquieren una nueva dimensión y los misteriosos históricos comienzan a revelar sus secretos. Hall dedicó
las enseñanzas secretas de todas las edades, a la idea de qué se ocultan dentro de las figuras emblemáticas, alegóricas y rituales, que efectivamente existe una doctrina secreta sobre los misterios internos de la vida, doctrina que ha sido preservada en su totalidad entre un pequeño grupo de mentes iniciadas. El libro Las enseñanzas secretas de todas las edades no es para tontos. Está escrito por un ocultista para ocultistas. De hecho, durante décadas el libro no se comercializó para público en general. Hasta hace poco, las enseñanzas secretas para todas las edades solo estaba disponible en ediciones de gran tamaño y muy caras que solo buscaban los investigadores ocultos dedicados. A diferencia de los autores ocultistas modernos, Manly Hall no rehuyó exponer la gran influencia de la masonería y otras sociedades secretas en el mundo de hoy. Además, Hall tampoco tuvo reparos en explicar cómo el ocultismo puede usarse para propósitos nefastos a través de la demonología y la magia negra. En resumen, no hay agenda ni condescendencia en este libro, solo años de investigación compilados en un volumen original, hábilmente escrito y bellamente ilustrado. Estos son algunos de los temas discutidos en las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Los antiguos misterios y sociedades secretas que han influido en el simbolismo masónico moderno. Atlantis y los dioses de la antigüedad. La vida y enseñanzas de Thor Hermes. La iniciación de la pirámide. Isis, la Virgen del Mundo. El Sol, una deidad universal. El zodiaco y sus signos. La mesa bembine de Isis. Maravillas de la antigüedad, la vida y filosofía de Pitágoras. Matemáticas pitagóricas. El cuerpo humano en el simbolismo. La leyenda hirámica. La teoría pitagórica de la música y el color. Peces, insectos, animales, reptiles y pájaros. Primera parte. Flores, plantas, frutas y árboles. Piedras, metales y gemas. Magia ceremonial y hechicería. Los elementos y sus habitantes. Farmacología, química y terapéutica hermética. La Cábala, la doctrina secreta de Israel, fundamento de la cosmogonía cabalística. El árbol de los Sefra, claves cabalísticas para la creación del hombre. Un análisis de las cartas del Tarot. El tabernáculo en el desierto. La fraternidad de la Rosacruz. Doctrinas y principios rosacruces. 15 diagramas rosacruces y cabalísticos. La alquimia y sus exponentes. La teoría y práctica de la alquimia. Las figuras herméticas y alquímicas de Claudio de Domenico Calentano. El matrimonio químico. Bacon, Shakespeare y los rosacruces. El criptograma como factor en la filosofía simbólica. Simbolismo masónico. Cristianismo místico. La cruz y la crucifixión. El misterio del Apocalipsis. La fe del Islam. Simbolismo indio americano. Y los misterios y sus emisarios. Manly Hall fue un actor, conferencista, astrólogo y místico nacido en Canadá, que tuvo una influencia importante, aunque moderada, en la historia de Estados Unidos. En la década de 1920, Hall tenía poco más de 20 años y obtuvo una importante suma de dinero de los miembros de una familia que controlaba un valioso campo petrolero en California. Hall utilizó esos fondos para viajar por todo el mundo y adquirir una importante biblioteca personal de literatura antigua. Esta colección formó la base de conocimiento de sus futuros trabajos. En 1928, Hall publicó el esquema enciclopédico de la filosofía simbólica masona, hermética, cabalística y Rosacruz, ser una interpretación de las enseñanzas secretas ocultas dentro de los rituales
alegorías y misterio de todas las edades. Este es el nombre completo original de su libro, pero en resumen se conoce comúnmente como las enseñanzas secretas de todas las edades. Ya en 1938, Hall fundó la Sociedad de Investigación Filosófica en Los Ángeles, una organización sin fines de lucro dedicada al estudio de la religión, la mitología, la metafísica y el ocultismo. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, un destacado masón, era un conocido miembro de la Sociedad de Investigación Filosófica. Algunos investigadores creen que la Sociedad de la Investigación Filosófica influyó en que Roosevelt adoptara el gran sello de los Estados Unidos, la pirámide inacabada y el ojo que todo lo ve, en el billete de $1 en 1935. Aunque Hall tenía vínculos estrechos con la masonería, solo se unió oficialmente a la Orden 23 años después de escribir Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. De hecho, el 28 de junio de 1954, Hall fue iniciado como masón en Jewel Lodge número 374 en San Francisco, ahora conocido como la United Lodge. El 8 de diciembre de 1973, Hall fue reconocido como masón número 33, el más alto honor conferido por el Consejo Supremo del Rito Escocés. Si bien proyectó la imagen de un sabio místico, la vida personal de Manly Hall fue bastante problemática. Hall se casó 2 veces. La primera terminó con el suicidio de su esposa. El segundo, casi 20 años después, fue para una mujer clasificada por el FBI como una molestia certificable. Ambos matrimonios no tuvieron hijos. Aunque Hall escribió numerosos libros y dio cientos de conferencias a lo largo de su vida, Las enseñanzas secretas de todas las edades sigue siendo su obra maestra. Hay interesantes teorías encontradas en Las enseñanzas secretas de todas las edades. Su libro no es simplemente un diccionario que define el significado de los símbolos, es una revisión completa y minuciosa de la historia mundial tal como la ven los ocultistas a través de los capítulos de su libro. Hall propone en ocasiones teorías sorprendentes que son, hasta el día de hoy, bastante controvertidas. Aquí unos ejemplos. En varias ocasiones, Hall afirmó que la mayor parte del conocimiento oculto de la humanidad se origina en la Atlántida, un continente perdido que existió al oeste de Grecia hace miles de años. Durante su Edad de Oro, la Atlántida fue el hogar de una civilización muy avanzada que floreció hasta quedar completamente sumergida en un gigantesco cataclismo. Hall argumentó que esta gran inundación fue un evento histórico importante que se registró en la tradición de varias culturas de todo el mundo. Según él, las historias bíblicas de la raza de Caín, de los gigantes Nefilim y el arca de Noé son todas alusiones al diluvio de la Atlántida. Obligados a evacuar su isla, los atlantes navegaron a varias partes del planeta, donde impartieron su conocimiento evolucionado a los lugareños. Leo textualmente sus escrituras. ¿No habrá sido que estos semidioses de una era fabulosa que, como Esdras, salieron del mar, fueran sacerdotes atlantes? Todo lo que el hombre primitivo recordaba de los atlantes era la gloria de sus ornamentos dorados, la trascendencia de su sabiduría y la santidad de sus símbolos, como la cruz y la serpiente. Pronto se olvidó que venían en barcos, porque las mentes ignorantes consideraban incluso los barcos como sobrenaturales. Donde quiera que los atlantes hicieron proselitismo, erigieron pirámides y templos siguiendo el modelo del gran santuario de la ciudad de las Puertas Doradas. Tal es el origen de las pirámides de Egipto, México y América Central. Los montículos de Normandía y Gran Bretaña, así como los de los indios americanos, son restos de una cultura similar. En medio del programa Atlante de colonización y conversión mundial, comenzaron los cataclismos que hundieron a la Atlántida. Los sacerdotes iniciados de la pluma sagrada que prometieron regresar a sus asentamientos misioneros nunca regresaron, y después del lapso de siglos
La tradición solo conservó un relato fantástico de dioses que vinieron de un lugar donde ahora está el mar. Aunque los atlantes impartieron un gran conocimiento a las civilizaciones que encontraron, también les introdujeron sus impulsos más oscuros. Hall escribió lo siguiente: de los atlantes, el mundo ha recibido no solo la herencia de las artes y los oficios, las filosofías y las ciencias, la ética y las religiones, sino también la herencia del odio, la lucha y la perversión. Los atlantes instigaron la primera guerra, y se ha dicho que todas las guerras subsiguientes se pelearon en un esfuerzo infructuoso por justificar la primera y corregir el mal que causó. Antes de que la Atlántida se hundiera, sus iniciados espiritualmente iluminados, quienes se dieron cuenta de que su tierra estaba condenada porque se había apartado del camino de la luz, se retiraron del infortunado continente, llevando consigo la doctrina sagrada y secreta. Estos atlantes se establecieron en Egipto, donde se convirtieron en sus primeros gobernantes divinos. Casi todos los grandes mitos cosmológicos que forman parte de los diversos libros sagrados del mundo se basan en los rituales del misterio atlante. De hecho, la existencia de la Atlántida se explicaría muchos misterios inexplicables. Sin embargo, nunca se han encontrado pruebas concretas de su existencia, o al menos nunca se ha revelado a los no iniciados. Por ejemplo, el caso que explica sobre Francis Bacon. Francis Bacon fue un filósofo y estadista que se desempeñó como fiscal general y Lord Canciller de Inglaterra en el siglo XVII, apodado el padre del espiritismo. A Bacon se le atribuye el desarrollo del método científico. Sin embargo, al igual que otras figuras influyentes en la historia, también se rumoreaba que Bacon era un poderoso ocultista asociado con los Rosacruces y los masones. Manly Hall creía que Bacon era una de las figuras poderosas enviadas por una orden oculta para influir en la historia humana. En el libro Las enseñanzas secretas de todas las edades, Hall indica un capítulo completo a Sir Francis Bacon y las muchas formas en que supuestamente influyó en la civilización occidental. En primer lugar, Hall afirma que Bacon se le encomendó la tarea de supervisar la traducción de una nueva versión de la Biblia por parte del mismo rey James, Jacob I de Inglaterra, con quien era muy cercano. La primera edición de la Biblia Rey James contiene un tocado baconiano críptico. ¿Acaso Bacon ocultó criptográficamente en la Biblia autorizada lo que no se atrevió a revelar literalmente en el texto? La clave Rosacruz secreta del cristianismo místico y masónico. Como se indicó en este último, la portada de la primera edición de la versión Rey James contenía varios símbolos esotéricos asociados con la Orden Rosacruz. Este es el frontispicio de la primera edición de la versión Rey James. En la parte inferior de la portada hay un símbolo único, un pelícano alimentando a sus crías con su propia sangre. En este antiguo símbolo, que representa el autosacrificio, es una parte importante de la Rosacruz. Nótese la rosa en la cruz. Hall también creía que Sir Francis Bacon era en realidad William Shakespeare, una teoría que ha estado dando vueltas durante siglos. Hall escribió lo siguiente: se han escrito decenas de volúmenes para establecer que Sir Francis Bacon era el verdadero autor de las obras de teatro y los sonetos que popularmente se atribuyen a William Shakespeare. Una consideración imparcial de estos documentos no puede sino convencer a los de mente abierta de la verosimilitud de la teoría baconiana. De hecho, aquellos entusiastas que durante años han luchado por identificar a Sir Francis Bacon como el verdadero bardo de Avon podrían haber ganado su caso hace mucho tiempo si hubieran enfatizado su ángulo más importante, a saber que Sir Francis Bacon, el iniciado Rosacruz, escribió en el shakespeariano, interpreta las enseñanzas secretas de la fraternidad de Rosacruz y los verdaderos rituales de la orden framasónica, orden de la cual aún se puede descubrir que él fue el verdadero fundador. En los siguientes párrafos que leeré, Hall explica las muchas similitudes entre Bacon y el misterioso artista conocido como Shakespeare. Si bien presenta un caso convincente,
no se detiene allí. Hall también afirma que Bacon, al igual que otras figuras importantes de la historia, fingió su muerte para servir a la humanidad bajo varios seudónimos. Hall escribió lo siguiente, y leo textualmente: según el material disponible, el Consejo Supremo de la Fraternidad de Rosacruz estaba compuesta por cierto número de individuos que habían muerto, lo que se le conoce como la muerte filosófica, cuando llegaba el momento de que un iniciado iniciara sus labores para la orden. Convenientemente moría en circunstancias un tanto misteriosas. En realidad cambió de nombre y de lugar de residencia, y en su lugar se enterró una caja de rocas o un cuerpo asegurado al efecto. Se cree que esto sucedió en el caso de Sir Francis Bacon, quien, como todos los servidores de los misterios, renunció a todo crédito personal y permitió que otros fueran considerados como los autores de los documentos que escribió o inspiró. Este libro contiene muchas otras teorías que hacen que sus lectores reconsideren la historia humana como un todo. Este extraordinario libro no es solo una buena lectura, es una experiencia reveladora. Proporciona una mirada muy necesaria a un lado completo de la historia que casi se ignora en la vida cotidiana. Si bien es posible que uno no esté de acuerdo con la admiración descarada a Hall, la información que imparte su libro sigue siendo invaluable. Yo soy Harold Gibrari. Abajo en la descripción de este video encontrarás links directos. Puedes seguirme en Instagram como también en Facebook. Muchas gracias. La cruz invertida ha aparecido en la cultura popular y personas como Melinda Gates y Meghan Markle incluso lo usaron como colgantes. Cada vez que la gente nota este poderoso símbolo, los medios de comunicación desataron a sus verificadores de hechos para afirmar que la cruz invertida no es satánica y que en realidad es cristiana. He aquí por qué esto es una mentira descarada. Los símbolos gobiernan el mundo porque los símbolos no pueden mentir. Solo pueden representar con precisión la idea que deben transmitir. Sin embargo, las palabras pueden mentir y actualmente se utilizan para confundir a las masas sobre el verdadero significado de algunos símbolos poderosos, incluida la cruz invertida. A lo largo de la historia, la forma más fácil de identificar quién está realmente en el poder en una sociedad es observando el simbolismo que impregna la cultura. Cuando la Iglesia Católica estaba en el poder en la vieja Europa, todo el simbolismo, hasta los nombres en las calles, estaba relacionado con el catolicismo. Cuando los masones tomaron el poder, su simbolismo sutil pero inconfundible se hizo visible en todas las facetas de la sociedad. Los símbolos gobiernan el mundo porque quienes lo gobiernan naturalmente se representan a sí mismos mediante el simbolismo. Esto sigue siendo cierto hoy. Como he documentado en muchos videos, un conjunto específico de símbolos impregna la sociedad, mientras que otros son prácticamente rechazados. Un símbolo aceptado, entre comillas, es la cruz invertida. El significado de este poderoso símbolo no podría ser más obvio. Representa la inversión del cristianismo. Por este motivo, es el principal símbolo que representa el satanismo. Entonces, ¿qué dice eso sobre quienes actualmente gobiernan el mundo? Sin embargo, quienes actualmente gobiernan el mundo son los expertos en marketing, relaciones públicas y desinformación, y han lanzado una campaña total de desinformación para hacer creer a la gente que el simbolismo satánico que está apareciendo por todas partes es en realidad cristiano. El argumento a seguir: la cruz invertida es en realidad un símbolo católico llamado Cruz de San Pedro. Si bien este símbolo existe en un nicho específico del catolicismo, nadie, absolutamente nadie en Hollywood lo usa para honrar a San Pedro, y hasta diría que desconocen quién fue San Pedro. Y quienes afirman este hecho dudoso están incurriendo en desinformación absoluta. Sin embargo, cuando la persona señala esta extraña tendencia, los verificadores de hechos salen de la nada para mentir abiertamente al público. Los verificadores de hechos, como esta web, Snopes, dicen que no hay nada satánico en la cruz invertida. Incluso llegan a insinuar que Ice Spice lo usó para honrar el martirio de San Pedro. Algo absolutamente vergonzoso para afirmar eso, ya que Ice Spice es una satánica declarada.
es una mentira en un descaro abrumador. Desde las redes sociales hasta los resultados de búsqueda en Google, hay un claro esfuerzo por convencer a las masas de que la cruz invertida no es satánica. Quizás busca normalizar la cruz invertida para que todo el mundo lo use, haciéndoles creer que honrarán a San Pedro. Ellos saben que las palabras mienten, pero los símbolos nunca. La historia de la cruz de San Pedro tiene su origen en un texto apócrifo del siglo II titulado Martirio de San Pedro. En esta historia, San Pedro pidió ser crucificado boca abajo porque creía que los valores de quienes lo crucificaban estaban al revés. Otra interpretación es que no se consideró digno de ser crucificado como Jesús. ¿Es cada caso de cruz invertida que se ve hoy en la cultura popular un tributo a esta oscura historia católica que ni siquiera se lee en la Biblia? ¿Tiene esto siquiera un poco de sentido para ti? Mientras tanto, todos sabemos que la cruz invertida es uno de los simbolismos favoritos de los satanistas. Y también sabemos que el satanismo está muy extendido en la cultura popular, tanto en el cine, en la música y en las calles. Si utilizamos la lógica, ¿qué explicación tiene más sentido? Los rituales satánicos tienen lugar en altares adornados con cruces invertidas y el sigilo de la iglesia de Satán, un pentagrama invertido en cuyo interior se encuentra la cabra de Méndez. ¿Cómo es posible que los verificadores de datos nunca reconozcan este hecho obvio? Pues simple, por ignorancia total, porque desconocen estas cosas, o quizás lo saben, pero desinforman de igual manera, quizás un poco de ambas. Examinaremos algunos ejemplos recientes de la cruz invertida en la cultura popular y determinaremos si se refieren al martirio de San Pedro. La cruz invertida de este cartel de la película Holmes es un homenaje a San Pedro o al diablo. Pista: la cruz está hecha de las palabras "Él traerá al diablo dentro de ti". La película se llama literalmente Holmes. En la película Rosemary Baby de Roman Polanski, publicada en 1968, el personaje interpretado por Mia Farrow es preparado por una secta satánica para dar luz a un bebé. Al final de la película vemos una cruz invertida sobre la cuna del bebé. ¿Esta cruz acaso honra a San Pedro? Los zapatos Nike de Lil Nas X presentan pentagramas invertidos, el número 666 y cruces invertidas. ¿Esas cruces honran a San Pedro? Estos zapatos se llaman literalmente zapatos de Satanás. Aquí las cruces invertidas en esta portada de Shadow Needles, ¿acaso es un tributo a San Pedro? En fin, podría publicar docenas de fotografías más con la misma pregunta retórica. Una simple mirada al contexto que rodea a la cruz invertida confirma que su significado es puramente satánico. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo usan más que todo en rituales satánicos? Pero, ¿por qué la cruz invertida es un símbolo tan esencial en el satanismo? La respuesta es porque en el centro del satanismo hay una práctica infernal, la misa negra. Esta decoración de pared con forma de cruz invertida presenta a Baphomet ridiculizando la crucifixión de Cristo. Esto no es cualquier tontería. Por cierto, estos artículos se venden en tiendas online. En ocultismo, un símbolo invertido representa corrupción y perversión del significado original de ese símbolo. Por esta razón, quienes practican magia negra, rituales ocultos con fines malignos o egoístas, utilizan símbolos invertidos. En el libro de 1897, La clave de la magia negra, el ocultista francés Stanislas de Guaita describe el pentagrama vertical como santidad, espíritu sobre la materia, y el pentagrama invertido como malvado, materia sobre el espíritu. En su libro fundamental Enseñanzas secretas de todas las edades, el ocultista Manny Hall explica cómo los símbolos y su inversión conllevan un gran poder. En el simbolismo, una magia invertida siempre significa un poder pervertido. El ciudadano medio ni siquiera sospecha las propiedades ocultas de los emblemáticos oros. El mago negro no puede utilizar los símbolos de la magia blanca sin atraer sobre sí la fuerza de la magia blanca, que serían fatales para sus planes. Debe distorsionar los jerogramas para que tipifiquen el hecho oculto
de que él mismo está distorsionando los principios que representan los símbolos. La magia negra no es un arte fundamental, es el mal uso de un arte. Por lo tanto, no tiene símbolos propios. Simplemente toma las figuras emblemáticas de la magia blanca y al invertirlas y revertirlas, significa que es zurda. El pentagrama se usa ampliamente en magia negra, pero cuando se usa así, su forma siempre difiere en una de tres maneras. La estrella puede romperse en un punto al no permitir que las líneas convergentes se toquen. Se podrá invertir teniendo un punto hacia abajo y dos hacia arriba. O puede estar distorsionado al tener puntos de diferentes longitudes. Cuando se usa en magia negra, el pentagrama se llama el signo de la pezuña hendida o la huella del diablo. La estrella de dos puntas hacia arriba también se llama cabra de Mendes, porque la estrella invertida tiene la misma forma que la cabeza de una cabra. En resumen, la inversión de símbolos es un elemento básico de la magia negra. En el satanismo, la misa negra, una corrupción de la misa cristiana. Esta es una representación de una misa negra dirigida por el abad Etienne Guibord durante el siglo XVII. En la túnica del celebrante hay una gigantesca cruz invertida. Este es el verdadero significado de la cruz invertida. La misa negra corrompe los rituales cristianos de la misma manera que las cruces invertidas corrompen el simbolismo cristiano. Glenn Christie, en el libro Religiones Mundiales Comparadas, se lee lo siguiente: la misa negra es un ritual que se realiza total o parcialmente al revés. La misa puede incluir invertir la cruz, escupir y pisar la cruz, apuñalar la hostia y otras obscenidades. La orina supuestamente fue sustituida en varias ocasiones por agua bendita o por vino. Trozos de nabos podridos, cuero negro o triángulos negros sustituyendo el pan de comunión. Se utilizan velas negras en lugar de blancas. Un sacerdote expulsado generalmente realiza la misa negra vistiendo vestimentas negras o del color del sacrificio y bordada con cruces invertidas, una cabeza de cabra o símbolos mágicos. Como se vio anteriormente, a los verificadores de datos les encanta descartar la creciente prominencia de la cruz invertida en la cultura popular, afirmando que en realidad es la cruz de San Pedro. Sin embargo, nunca se molestan en explicar el razonamiento detrás de tal afirmación. Si profundizamos un poco más, este argumento se desmorona por completo. ¿Por qué todas estas personas de repente tienen interés en este santo católico mientras todo lo demás que representan es puramente satánico? Los verificadores de hechos lanzan la afirmación y la siguen repitiendo hasta que es aceptada. Y todo el mundo la usa. Esto es lo peor. Yo soy Harold Gibrari. Si te ha gustado la información de este video, por favor, déjame un pulgar arriba. Y también quisiera saber tu opinión sobre lo que has visto. Puedes seguirme en mis redes sociales y también suscribirte a mi cuenta de Patreon.